Bueno, buenas noches, doctora María Isabel Rodríguez Arroyo. Mi nombre es Janet Juliana Bizarro Panca, estudiante de la carrera profesional de Psicología Humana del tercer ciclo de la Universidad Alas Peruanas. Bueno, vamos a hacer la entrevista al doctor que nos va a hablar sobre la embriogénesis y las implicancias que tiene en el desarrollo del sistema nervioso central. Bueno, para lo cual vamos a darle la bienvenida al doctor. Doctor, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la pregunta planteada, bueno, en realidad, con respecto a la embriogénesis adecuada y no adecuada, me dice, ¿verdad? Claro. De hecho, de que para una embriogénesis adecuada, o sea, no debería de intervenir, por decirlo, algo teratogénico, factores genéticos, ¿no? Cosa que estos aspectos que te estoy mencionando harían que se altere, ¿no?, todo este proceso de la embriogénesis, ¿no? Eso. Claro. Entonces podríamos afirmar de que, por ejemplo, tanto el aspecto nutritivo, el aspecto social, el que la madre esté expuesta a ciertas sustancias tóxicas, como por ejemplo algunos medicamentos, podrían interferir en el normal desarrollo del sistema nervioso central. Claro, definitivamente, eso ya está comprobado, claro, científicamente. Si por ejemplo nosotros estamos viviendo acá en la zona sur del país, estamos en la ciudad de Huancané, que pertenece a la región Puno. Vemos que del lado de la mina bajan los relaves mineros, el agua contaminada, saturada de ciertos metales como el mercurio, el plomo, ¿no? Y estas aguas van a, por ejemplo, parar al lago Titicaca, ¿no? También van a parar a contaminar a los suelos, de tal manera que también se está viendo que el aspecto de la agricultura está siendo contaminado también los suelos, ¿no? Esto, si por decir, una madre que está en los primeros meses de embarazo, en los primeros meses de gestación, los cuales son de alto riesgo, tanto el primer como el segundo mes, ¿no? ¿Cómo podría afectar si, por ejemplo, se consume el agua de esos ríos o se consumen los productos a base de la cosecha que se ha hecho en cuanto a la agricultura? Ya, con respecto a esa pregunta. Bueno, en esta zona hay bastantes minas, ¿no? No específicamente en esta zona. En el lado de la Rinconada, claro, la mina Rinconada, ¿no? Ya, y generalmente el metal pesado que utilizan es el mercurio, ya, entonces, por ende los ríos ya están contaminados. Y lo que consumimos son los peces, ¿no? Claro. Los peces. ¿Y qué pasa? Este mercurio, al consumir la madre, sobre todo, ¿no?, durante los 3 primeros meses o el primer trimestre, ¿no?, al ingerir, ¿qué pasa? El mercurio en sí atraviesa la barrera placentaria. Al atravesar la barrera placentaria puede deteriorar, ¿no?, el sistema nervioso, y inclusive lo más grave, ¿no?, puede producir una parálisis cerebral. Esa. Claro. Muy bien. Algunas malformaciones congénitas o alteraciones que se puedan presentar en el sistema nervioso central, así por ejemplo, a manera de una especie de nombrarlos así generalmente. Te voy a mencionar los dos que habitualmente se presentan. La anencefalia y la espina bífida. La anencefalia, A quiere decir sin, y cefalia, ¿no?, se refiere al encéfalo. Entonces, sabemos que el cuerpo humano funciona gracias al encéfalo, ¿no? Y si no tenemos encéfalo, definitivamente estas personas prácticamente llegan a morir muchas veces intraútero, ¿no? Antes de nacer. Claro, eso. Y la espina bífida es simplemente la falta de
de cierre del... El tubo neural. Claro, pero de las vértebras, ¿ya? Y esta puede estar cubierta, esa zona, con piel. Y hay compromiso de los nervios, que principalmente afectaría a los miembros inferiores. Cuando hablamos entonces de los defectos en cuanto a la formación del tubo neural, estamos hablando de la anencefalia, de la mielía, de la mielosquisis y también lo que usted acaba de mencionar, de la espina bífida, ¿no? Que son los más comúnmente conocidos. Sí. Bueno, también podemos hablar, por ejemplo, en cuanto a los defectos en el proceso de clivación del tubo neural. Por ejemplo, en cuanto a la holoprosencefalia, ¿no? Yo había escuchado particularmente que en la holoprosencefalia no se da correctamente la división de los hemisferios cerebrales, ¿no? De aquí existen niños con un solo ojo, como comúnmente se los conoce, como cíclopes, ¿no? Entonces me gustaría que usted un poquito ahonde sobre ese tema, la holoprosencefalia. Ya, holo quiere decir, ¿no? ¿Cómo le digo? O sea, es algo global, si vale el término, ¿no? O sea, no se trata de un sitio específico, ¿no? De daño a nivel cerebral, ¿ya? Pero todos tienen en común, o sea, la no división del, como usted dijo, del encéfalo. En sí tenemos dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo, que normalmente deberían estar divididos. Pero en este caso lo que ocurre es que, bueno, hay tres tipos, ¿no? La holoprosencefalia lobar, sublobar y la alobar. Son tres, ¿ya? Entonces, en la alobar, por decir, no están diferenciados los lóbulos, es uno solo, ¿ya? Y esta es la más grave e incompatible con la vida, según la literatura. La sublobar es un intermedio, ¿no? Y la lobar, en este caso, los niños o estas personas pueden llegar a vivir, ¿no? No es al igual que el primero que le mencioné. ¿Cómo sería la vida de estas personas que llegan a vivir con los dos hemisferios prácticamente juntos? ¿Cómo sería la vida psicológica, el desarrollo social, en el aspecto cognitivo? ¿Cómo es que una persona puede, qué opciones tiene para sobresalir en la sociedad? Bueno, en realidad esto pues repercute, ¿no? Y por ende va a producir ciertos, como le digo, trastornos, ¿no? Trastornos mentales. Claro. ¿No? Se podrían presentar convulsiones, cierta discapacidad intelectual, obviamente, ¿no? Claro, claro, convulsiones. Pienso que lo has revisado algo, ¿no? Inclusive estas personas, o sea, tienen alteración en su anatomía. Claro. Pueden manifestarse con un solo ojo. Imagínate, eso de alguna manera psicológicamente afecta mucho, pues. Claro. Muy bien, doctor. Pasando a otro tema, también hemos visto algunos defectos que se pueden producir con respecto, por ejemplo, a la migración celular, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a la lisencefalia, la paquigiria, microgiria, el status verrucosus y la enfermedad de Hirschsprung. Me gustaría que lo más interesante de este tema, en cuanto a los efectos en la migración celular, he estado leyendo más o menos sobre la lisencefalia, ¿no? Es cuando el niño a veces creo que nace sin cisuras, pero con circunvoluciones, ¿no? Con circunvoluciones completas, pero sin cisuras, ¿no? Ahóndanos un poquito más sobre el tema de la lisencefalia. Ya.
como su nombre mismo lo dice, ¿no? En realidad es fusión de dos terminologías, se podría decir, ¿no? Lisencefalia viene de un encéfalo liso, ¿ya? Y esto puede ser a raíz de, o la causa, ¿no? De un aporte inadecuado sanguíneo, ¿ya? Es una de las causas. Puede ser también genético, claro. Puede ser también por infección de, qué sé yo, virus, bacterias, y puede conllevar a este problema. ¿Y qué pasa? En esta patología, en realidad un encéfalo normal tiene pues circunvoluciones, ¿no? Aparte de eso, los surcos. Y esto es a falta de la no migración, ¿no? de neuronas, se podría decir, ¿ya? Y aparte de eso, estos niños tienen pues microcefalia, ¿ya? Y definitivamente no va a tener la misma capacidad que un niño normal, ¿no? Con unas características normales, ¿no? Doctor, dígame si es que es posible que estas personas puedan llegar con un tratamiento o alguna operación. ¿Puede ser reversible esta situación, este mal que los aqueja? Ya. Según la literatura, es imposible corregir esto, ¿ya? Es imposible. Pero sí se les puede dar tratamiento paliativo, ¿ya? Porque estas alteraciones de alguna manera te pueden producir también un tipo de convulsión y, como le decía, ¿no? Tratamiento paliativo. No se puede corregir. Es irreversible. Es irreversible, no se puede corregir. Muy bien, y para terminar vamos a hablar sobre algunas otras alteraciones que también se dan. Por ejemplo, sobre la oclusión genética del sistema ventricular. La causa de las hidrocefalias, tenemos ahí la oclusión congénita del sistema ventricular, cuando las estructuras del cerebro se van a llenar de cierto líquido, ¿no? Entonces también tenemos la agenesia del cuerpo calloso, cuando no existe conexión entre ambos hemisferios. También tenemos las malformaciones de Arnold-Chiari, el síndrome de Dandy-Walker, entre otros, ¿no? Me gustaría que usted profundice sobre el tema de la oclusión congénita del sistema ventricular. Ya. En realidad tenemos dos hemisferios. El plexo coroideo, que están ubicados en los ventrículos, son los encargados de producir el líquido cefalorraquídeo. Exacto. ¿Ya? Esto nos sirve para que pues, el encéfalo, si vale el término, esté flotando, ¿no? De alguna manera, para que se pueda amortiguar. Golpes, más o menos. Claro, para que se pueda amortiguar. ¿Y qué es lo que sucede? Hay conductos, si mal no recuerdo, el acueducto de Silvio. Estos orificios llegan a obturarse, y por ende este líquido que debe circular hacia la médula espinal, lo que pasa es pues que como no hay salida o por donde drenar, por lo mismo que va aumentando el líquido, se va comprimiendo el encéfalo, ¿no? Y esto puede causar un daño irreversible. Podría causar una hidrocefalia, ¿no? Es eso, por eso, la hidrocefalia. Esa es la hidrocefalia. Y las causas de esa hidrocefalia, ¿por qué es que se dan este tipo de males? En sí hemos nombrado muchos males congénitos. Las causas creo que son muchas, y aún creo que hasta ahora son desconocidas. Claro, la literatura no lo describe así con precisión, ¿no? Esta es la causa. Simplemente te describen como causas congénitas, ¿no? Esto debido a que generalmente en el primer trimestre a veces las personas por desconocimiento llegan a ingerir, qué sé yo, medicamentos,
una serie de sustancias, se podría decir, ¿no?, que pueden alterar, ¿no?, el desarrollo, ¿no? Claro. Posteriormente, no solamente estos daños que se van a presentar, estos efectos, podría que sean, como usted dijo, irreversibles, ¿no? O simplemente pueden ser atenuados hasta cierto punto, ¿no? Claro. Entonces, la mayoría de las consecuencias también se van a presentar, no solamente de manera física, sino que también van a afectar en cuanto a las funciones cognitivas, ¿no? En cuanto por ejemplo, cuando hablamos de retraso mental, ¿no? Podemos estar hablando de que las personas sufran estos defectos que acabamos de mencionar, ¿no? Ciertos defectos. Muy bien, doctor. Para terminar, no sé si usted acá en la provincia de Huancané ha conocido o conoce quizá alguna persona que padezca de estos defectos ya citados anteriormente. Bueno, ¿qué le voy a mentir? Pues estoy laborando poco tiempo aquí en el hospital de este lugar y no he visto alguno de estos casos. Muy bien, de esta manera vamos a concluir la entrevista al doctor que labora en el Hospital Lucio Aldazabal Paucar de la ciudad de Huancané. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.